Lo planteaba el profe en su editorial, lo planteamos también en la pregunta de la jornada de hoy. Y creo que sí hay que cuestionarle al gobierno. Si no la vieron, les recomiendo que la vean, que la escuchen. La entrevista que tuvimos ayer con uno de los representantes de este organismo internacional, Human Rights Watch, que no es un vigilante de los derechos humanos de ahora, sino de siempre. De hecho, ustedes le habrán escuchado ayer al señor Papier en varios tramos de la entrevista mencionó el nombre de Correa. A mucha gente no le cayó muy bien eso. Claro que los momentos y los temas abordados en uno y otro gobierno son diferentes, ¿no? Durante el gobierno de Correa, organizaciones como Human Rights Watch y otras que vigilan justamente el comportamiento de los estados, de los gobiernos con respecto del respeto de los derechos humanos, no tenía nada que ver con el respeto a la vida, ¿no? O a la violación de derechos humanos al extremo al que hemos llegado en este contexto con el gobierno de Daniel Noboa. Y creo que ahí sí hay que establecer una gran diferencia. En esa época a estas instancias recurrían periodistas y gremios de la comunicación que se creían o se consideraban perseguidos por el gobierno de Correa. Muchos de esos que se consideraban perseguidos y que eran recibidos por la CIDH, por la misma Human Rights Watch, entre otras instancias, son los que están ahora metidos en este desastre, y en este caos, y en este embrollo, y en estas cosas vergonzosas de las que comentamos ayer con respecto de los chats de Villavicencio. Incluido el propio Villavicencio, era uno de los visitantes asiduos de Human Rights Watch y de las víctimas de esa época por la supuesta persecución a los periodistas y a los medios que demandaban, ¿no? Pero ahí era una cuestión más vinculada con el ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión. No tenía nada que ver con la desaparición forzada de niños, no tenía nada que ver con masacres carcelarias que han cobrado ya algo así como 600 vidas, incluida una ayer, ¿no? Que por muy brazo derecho de Fito que sea, el gordo Mendoza, que fue asesinado en la cárcel de La Roca, es ajusticiado y es asesinado con un arma de fuego dentro de una cárcel de máxima seguridad. Y las cárceles de máxima seguridad en este país son resguardadas y cuidadas por los guías penitenciarios, por la policía y por las Fuerzas Armadas. La pregunta es cómo, si no es con complicidad de guías, de policías y de militares, ingresan armas de fuego a La Roca. ¿Mm? Entonces, el contexto es diferente, pero Human Rights Watch estuvo antes vigilando el respeto a los derechos humanos, entre esos la libertad de expresión, y está hoy, claro, muy preocupada porque la situación es diferente, pues porque ahora no es que se trata de uno o dos periodistas alaraquientos que están reclamando que ay, me está persiguiendo el gobierno, ¿no? Son muchos, en este caso también periodistas que han tenido que incluso huir del país para, por un lado, salvar su vida porque han sido amenazados de muerte por bandas criminales, o también han sido perseguidos por el gobierno, como es el caso de la periodista Londra Santiago, a quien el régimen de Noboa le terminó revocando su visa de residencia en el país y terminó prácticamente expulsándola del Ecuador, ¿no? Y ahora está exiliada en México. Entonces, pero aparte de eso, de la persecución que ahora también hay a periodistas, fíjense ustedes que los mismos señores de la Posta, que antes eran muy cercanos y compaginaban y coincidían con las ideas de estos gobiernos de corte más neoliberal, esos mismos se catalogaban como fachos, ¿no? Como derechosos, etcétera, como liberales en lo económico, en lo ideológico y demás, han terminado refugiados o exiliados en Canadá. A eso, a la persecución a periodistas, que era lo que antes supuestamente tanto les preocupaba, ahora lo que pasa es que a la gente la están matando. Y ya no es que se están matando únicamente entre delincuentes, como era el cuento que nos querían hacer comer los señores del gobierno de Guillermo Lasso, ¿no? Se están matando entre ellos. Ahora no, pues, o sea, cuando te matan 4 niños, y además de la forma en la que lo hacen,
ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Cuando superas, como hemos superado durante los últimos años, 2023 primero y 2024, las 6.000, 7.000 muertes violentas por año, en el 2023 las 8.000, y estás hablando de palabras mayores con respecto de lo que en serio sí son violaciones a los derechos humanos. Violaciones que derivan en eso, ¿no? En la pérdida de vidas. Vidas que no son, por supuesto, motivo de ahorro, como lo quiso también plantear alguna vez una ministra de este gobierno, la señora Palencia, ¿no? Que hubo un ahorro de vidas, cuando decía que habían reducido en 17% los homicidios. Es una cosa realmente increíble tener que escuchar una serie de argumentos que no tienen ningún tipo de sustento, ni desde lo comunicacional, peor todavía desde lo técnico o académico, ¿no? No se sustentan en nada. A propósito del tema de las Malvinas, para seguir profundizando también, por supuesto, con respecto de lo que ha sido esta vigencia de un año del conflicto armado interno. Ayer me encontré con una nota, ya no tengo el texto completo, ayer la avancé a leer completa, ya, porque tienes que suscribirte, ¿no?, a estos medios, pero hay que reconocerle algo a Diario Expreso, que fue uno de los primeros medios de comunicación, junto a este y otros poquitos, pero el Expreso hizo una publicación que generó ya las alarmas, que nosotros la compartimos acá, la leímos justamente y la revisamos con los primeros testimonios que circularon en redes sociales y en otros portales digitales de los padres, ¿no?, de los niños desaparecidos. Y el Extra, que ha hecho un seguimiento a este caso, ayer publicaba una nota, tengo el post de Twitter o de X de esta nota, porque este es un caso que no lo vamos a dejar nosotros que se diluya en medio de la discusión en la que seguimos enfrascados los ecuatorianos y a la que por supuesto nos ha querido conducir el gobierno del famoso cuento este de la licencia, que por cierto empieza hoy y toma vigencia a partir, creo que desde las 17 horas, ¿no? Me corrijan ustedes, compas, hasta el 12 de enero, ¿no? Estas licencias intermitentes de 3 días que va a ir tomando Noboa, diciéndonos que va a hacer durante esta campaña electoral lo que le da la gana y que va a sacar licencias cuando le dé la gana y el momento en que le dé la gana, ¿no? Entonces, mientras él tiene a toda la opinión pública buscando abogados constitucionalistas para abordar sobre la licencia, y nos plantea eso como el gran tema nacional, ¿no?, dentro de esto que se denomina la agenda setting, ¿no?, que es lo que los medios, y en este caso el gobierno con los medios, pretenden que definan el tema y la agenda de la cual se debe hablar y los temas de los que se debe hablar. Seguramente lo que estarán pensando y lo que estarán pretendiendo es que lo de las Malvinas se diluya en medio de las licencias de Abad, de Helliber, de Sarija y de todo eso. Estarán pensando que lo de los 4 de las Malvinas se terminará diluyendo y nosotros, por supuesto, lo que haremos es evitar que eso se diluya y trataremos de mantener viva la memoria de estos 4 niños y, por supuesto, ir acompañando también todo lo que sea la causa que emprendan familiares, activistas de derechos humanos, abogados, en la búsqueda de la justicia y la verdad en este caso. Y ayer la nota de Extra decía, en el arte, caso Los 4 de las Malvinas, nuevas pruebas contra militares. Y el copy del post dice, nuevas pruebas contra los militares procesados por desaparición forzosa. En el caso de Los 4 de las Malvinas, según el Comité de Derechos Humanos, los testimonios de los niños que lograron escapar y de un testigo serían claves para la investigación. ¿Por qué? Porque resulta ser que el día 8 de diciembre, ayer un mes, cuando detienen a estos 4 niños, lamentablemente, no eran solo los 4 los que estaban, era un grupo más grande. Era un grupo de 11 niños. Y ahora, imagínense al extremo al que nos han llevado, que esto cuando yo lo compartí ayer con algunos colegas y lo comentábamos, lo primero que se nos vino a la cabeza es,
pudieron haber sido más de 4. ¿Mm? Y con lo trágico que ya fue, ¿se imaginan? Con lo doloroso que ya es para estas familias, y con todo el terror, y con todo lo macabro que debe haber sido esas horas que vivieron estos niños, ya es un asunto realmente lacerante para el país y para todos nosotros, que hayan sido 4. Pero resulta que pudieron haber sido más. Entonces uno, en medio de todo el dolor, también termina haciéndose insensible y diciendo, qué bueno que fueron solo 4. ¿Se dan cuenta de lo que nos han llevado esta gente? Era un grupo de 11 niños, decía un extracto de la nota que recoge Diario Extra ayer. Era un grupo de 11 niños. No de 10, como se afirmó inicialmente. Todo indica que fueron perseguidos. ¿Saben por qué? Porque eran negros. Porque eran negros de un barrio popular y de unas familias muy pobres. Todo indica que fueron perseguidos porque eran afrodescendientes. La fuerza de seguridad de este país no está persiguiendo delincuentes, está persiguiendo gente pobre, está persiguiendo gente negra. No hay evidencia que sugiera otra razón, dice la nota del Extra, que recoge testimonios también de quienes están acompañando judicialmente este caso. No hay evidencia que sugiera otra razón de que los persiguieron porque eran afrodescendientes, o sea, porque eran negros de un barrio pobre, de un barrio popular de Guayaquil. Y aunque la hubiera, no era la forma adecuada de proceder por parte de los militares. Este caso es claramente una desaparición forzada. Presentaremos los testimonios de los niños que lograron escapar y el de un testigo que presenció cómo los militares los perseguían. Los corrieron por todo el paso peatonal, dijo uno de los abogados. Entonces eran 11 niños. Lograron salvarse y quedar con vida 7. Y el testimonio de esos 7 niños ahora va a ser clave, o de esos 7 jóvenes, de esos 7 deportistas que aquel 8 de diciembre fueron a jugar fútbol y posteriormente fueron a una panadería a buscar algo de comida después de jugar fútbol, para alimentarse y para hidratarse. Entonces ahora es clave saber qué es lo que van a decir en sus testimonios los 7 sobrevivientes de este grupo de 11 niños, 4 de los cuales ya no están. Y también lo que diga un testigo que vio el momento de la detención y vio cómo estos niños ya los venían persiguiendo. Una vez más, como dice el abogado en esta nota que recoge Diario Extra, por el hecho de ser negros. Dios mío. Hace un año, justamente un 9 de enero, la incursión de un grupo armado a un canal de televisión en Guayaquil, a TC Televisión, que es un medio en manos del gobierno, es un medio incautado, que además fue transmitida en vivo por la señal del canal. Nunca nadie bajó la señal ni cortó la señal y pusieron música como de persecución o algo así, una música de expectativa, te dejaron ahí de fondo mientras iban rodando las imágenes, cosa rara, ¿no? Además, sin audio, o sea, pudieron bajar el audio, poner la música, subir la música y dejar las cámaras prendidas y ponchadas al aire, en lugar de cortar la transmisión para no generar lo que se generó después, que es una sensación de miedo en todo el país, incluso en quienes en un primer momento creímos que lo que estábamos viviendo era real. Yo sigo teniendo mis dudas con respecto de eso. Es también mi legítimo derecho de no creer en todo y de hacerse ya demasiado desconfiado, porque uno además, cuando pasan este tipo de cosas y por todo lo que hemos vivido en el país durante los últimos años, lo que más ha hecho es perder la confianza en todo. Y yo soy súper desconfiado. Quizás no es lo mejor ser así, o quizás sí es lo mejor ser así ahora, pero
es una característica de uno. Capaz coincido con algunos de ustedes, pero yo soy súper desconfiado y desconfío de mucha gente. Entonces no me creo tampoco mucho toda la espectacularidad que se generó a partir de ahí. Aquel 9 de enero, esa incursión de este grupo armado al gobierno le hizo creer que el país necesitaba tomar otro rumbo, ¿no? Y demostrar la denominada mano dura. Entonces, ese mismo día, el gobierno declaró el conflicto armado interno e identificó como terroristas a 22 grupos delictivos del país. Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chone Killer, Choneros, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin Kings, Lobos, los P-27, los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7 y Tiguerones. Días antes, el 7 de enero, el país conocía, un día después del Día de Reyes, del 7 de enero del 2024, a través del anuncio oficial de que Don Fito, Adolfo Macías, líder y cabecilla de los choneros, quien estaba recluido en la cárcel regional, cumpliendo una pena de 34 años por asesinato y tráfico de drogas, se había fugado. El 7 pasan lista y dicen, nos falta Fito. Pero, o sea, no es que te falta, no sé, cualquiera de los 30 y pico de miles de privados de libertad que hay en este país. No, es Fito. Probablemente uno de los delincuentes más peligrosos que tiene este país. Y a los señores que tienen supuestamente el control de las cárceles, con policía, con militares, con SNAI, supuestamente, se les fugó Fito. Pero ellos lo conocen y le dan a conocer al país del 7 de enero. Sin saber hasta el día de hoy, con precisión y con exactitud, cuándo mismo se les fugó Fito. Porque hay una tesis de un personaje que tiene sus seguidores, pero también tiene sus detractores, como lo es José Serrano. Hay gente que le cree todo lo que dice, hay otra gente que también duda de las cosas que dice. Yo por Serrano no voy a poner nunca las manos al fuego, por supuesto, pero sí tengo que reconocer que el hombre tiene muy buena información. Cuando se trata de temas de seguridad y temas policiales, es indudable que José Serrano es un tipo que tiene muy buena información. ¿Cómo tiene acceso a eso? Bueno, seguramente tendrá todavía sus contactos de cuando era ministro del Interior. Habrá gente que, como es leal a María Paula Romo, también le es leal a Serrano. No sé, en fin, problema de él. La cosa es que hay un testimonio de Serrano en el que nos dice que el tipo se fugó en las fiestas de Navidad. Pero resulta que el gobierno recién se da cuenta el 7 de enero cuando pasan listas, ¿no? Y recién ahí le dicen al país, ¿saben qué? Se nos ha fugado Fito. Y ahora nos tienen con el cuento de que tienen un avance del 45% de la ubicación de Fito. ¿Saben dónde está Fito? De la planta de los pies hasta los muslos. Falta el otro 55%. Y días después se les fugó también este otro Colón Pico, ¿no? Al que lograron recapturarle, por cierto, en buena hora. Uno de los líderes de los Lobos. Entonces se les fuga Fito, pasa lo de TC Televisión y el gobierno decreta el famoso conflicto armado interno, ¿no? Esta guerra que al país no le ha servido para mucho. Al país. Al gobierno sí, pues le sirvió como pretexto para aumentarnos del IVA al 15%, entre otras cosas, ¿no? Y de paso
reducir o eliminar el subsidio a los combustibles. En materia de homicidios, se suman asesinatos, sicariatos, femicidios. De acuerdo con datos abiertos del Ministerio del Interior, entre enero y 30 de noviembre del 2024, hubo 6.275 homicidios. Mientras en el mismo periodo del 2023, antes de la declaratoria del conflicto armado interno, y en el tramo de gobierno que le correspondía a Guillermo Lasso, ¿no? 2023, de enero a noviembre, Lasso dejó el poder el 23 de noviembre de ese año, el país tenía 7.449 homicidios. Después cerró ese año 2023 con más de 8.000. Pero el 2024, como ustedes acaban de escuchar y como lo revisamos hace algunos días atrás, por cifras entregadas por la misma Policía Nacional, se tiene un total de 6.275 asesinatos violentos en el país. Es decir, el 2024, el país cerró con el segundo año más violento de la historia. Y el 2024 es el año de la aplicación del denominado conflicto armado interno. Entonces la pregunta es si sirvió de algo. Y la respuesta es que no. Y yo les decía, les invito a que escuchen la entrevista de ayer con Juan Papier de la organización Human Rights Watch, porque dio muchas cifras con respecto de esto que estamos abordando y que actualmente nos demuestra también que no hay tal éxito en materia de seguridad en cuanto a las políticas públicas implementadas por el gobierno, entre esas este conflicto armado interno durante el gobierno de Daniel Noboa. Papier ayer nos dijo que el Ecuador tiene una tasa de 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Después de la tasa alcanzada durante el gobierno de Lasso, que fueron 44 homicidios por cada 100.000 habitantes, es la tasa más alta de la historia de este país. Pero a pesar de haber bajado de 44 a 38, que creo que no es motivo de celebración, ¿saben lo que son 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes? ¿No? Es eso, es tener casi 7.000 asesinatos durante el 2024. Es que las medidas y las políticas de seguridad no son precisamente un éxito, y no han sido un éxito y no son eficientes. Y quiere decir que el gobierno nacional y que el Estado no está ganándole la batalla a los grupos de crimen organizado, y que no hay tampoco una estrategia clara, definida, con respecto de lo que es el supuesto Plan Fénix. Yo siempre les manifiesto, les recuerdo a ustedes que aquí hemos tenido varios entrevistados, entre ellos alcaldes, autoridades de cantones como San Borondón, que nos han dicho que no saben lo que es el Plan Fénix, que en Durán no hay Plan Fénix, y así en muchos otros cantones y ciudades del país. Ayer Papier, de Human Rights Watch, nos dijo que han hablado con fiscales, que les han dicho a ellos, a estos veedores internacionales, que el Plan Fénix simplemente no existe. Y como lo dijo también Papier ayer en la entrevista con nosotros, lo que sí hay es una probablemente eficiente campaña publicitaria del gobierno. Y eso creo que está reflejado en todas las encuestas que ustedes han visto durante estos días y las que van a ver más adelante cuando se habla del tema de la seguridad, que es lo que mejor valora la gente en este país, cuando tenemos casi 7.000 muertes violentas del año pasado y 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y mientras se han triplicado los secuestros, incluidos secuestros de niños, como el caso espantoso que vimos ayer, de un niño que fue secuestrado en Puembo hace 11 días en Quito y fue encontrado en las últimas horas en Manabí, ya, que no es un caso aislado, que son, además, parece ya un modus operandi de ciertas bandas delincuenciales que están empezando a mutar o a cambiar su forma de operar, ¿no? Entonces, secuestros triplicados, extorsiones triplicadas, que reduzcas 18% el número de asesinatos y que bajes de 44 a 38 en un año con un conflicto armado interno, habiendo incrementado los impuestos para una supuesta guerra, etcétera, no me parece que es un tema tan alentador o algo que se deba celebrar o algo que se le deba reconocer al gobierno. Pero sin embargo, en las encuestas, la gente cuando dice, ¿y qué
destacas tú del gobierno de Noboa está la lucha contra la inseguridad. ¿Por qué? Porque lo que sí hay es un gasto realmente obsceno y absurdo de recursos públicos en pauta publicitaria. Que además son cifras que nunca las vamos a conocer porque ya sabemos que todo eso se maneja en absoluta opacidad y que no hay nunca transparencia con respecto del uso de recursos públicos, sobre todo cuando se trata de pautar en redes sociales. Pero ustedes han visto, en un año de gobierno, el régimen de Noboa, ¿cuántos contratos publicitarios ha suscrito? Para un año de gobierno. Entonces, hay una suerte como de convencimiento de un sector de la población que cree que sí, en efecto, hay un plan de seguridad y ese plan de seguridad es eficiente. Estamos en guerra interna, lo cual además ha terminado espantando al turismo internacional a la hora de plantearse a Ecuador como una posibilidad para visitar. Dicen, no, ¿qué vas a ir a ese país si están en guerra? Obvio, si ves que un presidente que aparece con casco, con chaleco antibalas, entrando a Durán, subido en un tanque, y Durán está a un puente de distancia de Guayaquil, que es uno de nuestros principales atractivos, de las ciudades más turísticas, más vistosas, más lindas, lo que es Guayaquil, ¿no? En fin. Vuelvo al tema de las Malvinas porque, por supuesto, no hay que dejar morir ese tema. Y una vez más, a propósito de la conmemoración de este año, de la vigencia del conflicto armado interno, me reservo otra vez para hablarlo del inicio de la campaña para mañana. Así que no borres del archivo los videos, Meli. Aunque es necesario ir borrando porque la memoria se acaba, ¿no? Medios internacionales, uno de ellos Infobae, que es un medio de derechas, ¿no? Identificado con las derechas de la región. Recogió ayer cifras que fueron publicadas por Comunicaliza. Ustedes están, como siempre les digo, en su derecho de confiar o no, de creer o no en las cifras de las encuestadoras, cualquier encuestadora que sea. Yo ya les he manifestado que mi teoría es que creer o no en las encuestas, más allá de la confianza que uno pueda tener en determinada empresa o marca, termina siendo una cuestión de fe, ¿no? Más todavía cuando las encuestas son utilizadas de la peor forma posible, sobre todo por los candidatos y actores políticos en este país, para tratar de, lejos de utilizar estas herramientas de estudios de opinión, de análisis, de investigación científica, como lo que son, ¿no?, para hacer sus estrategias, para definir sus estrategias y demás, pretenden utilizarlas como herramientas de campaña política. Entonces, empiezan a aparecer encuestas que te ubican a X candidato primero, a X candidata segunda, o viceversa, y etcétera. Pero yo no me voy a meter a los temas electorales, de eso que hablen los que saben, ¿no?, los expertos. Yo no soy un experto en encuestas. Pero esas mismas encuestas electorales van sumando otros temas, y qué bueno que Comunicaliza, que entiendo está trabajando para el gobierno, haya medido el asunto relacionado con lo de los niños de las Malvinas, y que eso lo recojan los medios internacionales como Infobae, que es un medio de derechas. La nota de Infobae dice: la mayoría de ecuatorianos señala a los militares por la desaparición de los 4 menores de Guayaquil. Una reciente encuesta nacional conducida por Comunicaliza revela que el caso de los 4 niños desaparecidos en Guayaquil tras ser retenidos por militares es ampliamente conocido entre los ecuatorianos. Según el sondeo, el 79.2% de las personas encuestadas afirmó haber escuchado sobre el caso. Entre quienes conocen del hecho, el 64% considera que los militares estuvieron directamente involucrados en la desaparición de los menores. La cifra de conocimiento del evento, si se le puede llamar de una manera a este hecho horrible, evento, ¿no?, esta situación, es grande, ¿no?, casi el 80%, 79.2%. Y es una muestra muy significativa, ¿no?, porque en la ficha técnica de la encuesta dice que se trata de 4.485 entrevistas. 4.485, sí, son hechas
a través de redes sociales. No son encuestas personales las que hace Comunicaliza, pero por la metodología y por los resultados que han tenido en eventos últimos, digamos que son encuestas algo fiables, ¿no? Pero el tamaño de la muestra es enorme, son 4.485. Y de ese número, que el 79.2% conozca de lo sucedido sobre el caso de las Malvinas, es increíble. Y entre ellos, el 64% considera que los militares estuvieron directamente involucrados en la desaparición de los niños. De acuerdo al estudio de opinión, del porcentaje que conoce sobre el caso, 27% cree que los militares involucrados son infiltrados de bandas criminales. Es decir, lo que yo les planteaba hace un par de días atrás no es tan disparatado, ¿no? Lo que han hecho con las Fuerzas Armadas es muy parecido a lo que han hecho con la Policía Nacional durante los gobiernos de Moreno y de Lazo. Las involucraron en esta guerra, en este conflicto, y lo que han hecho, por ejemplo, a través de lo que decía ayer Juan Papier, ¿no? El uso de las cárceles como centros de reclutamiento de las bandas, es acercar a los militares a las bandas de crimen organizado. ¿Qué es lo que hicieron con la Policía Nacional? Y el 27% de los consultados cree que los militares están involucrados, en el caso de las Malvinas, son infiltrados de bandas criminales. El 24% asegura que hubo exceso en el uso de la fuerza, mientras que un 13% indica que hubo una negligencia en la cadena de mando militar. Y ahí tiene que ver mucho, no solo con la cadena de mando militar, sino también con las órdenes que dan los civiles. Por ejemplo, el señor Lofredo, ministro de Defensa, y a través de él, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente Noboa. Y aquí hay un clarísimo caso de negligencia, como lo dice la nota, que está relacionado con la irresponsabilidad, que yo me imagino tiene también mucho que ver con la inexperiencia de tipos como Lofredo y del propio Noboa, en casos como este, y como muchos otros. O sea, no supieron manejar la crisis energética, no supieron tampoco manejar una crisis relacionada con la seguridad y con el tratamiento de menores de edad en un procedimiento, en este caso militar o policial. Y hay una profunda irresponsabilidad por parte del gobierno, de las autoridades civiles, no solo de los militares. Y creo que aquí sí no podemos quedarnos únicamente viendo justamente a las Fuerzas Armadas o a los militares como los responsables de esto, porque ellos obedecen órdenes, y las órdenes les dan los civiles. Lofredo, ministro de Defensa, que debería ser, en este caso, uno de los principales responsables, sujeto de fiscalización y control político por parte de la Asamblea Nacional, y el presidente Noboa, cuando esto llegue, como lo dijo el otro día Jorge Paladines, a cortes internacionales. Lo lamentable es que el 36% de las personas consultadas dice no estar seguro de la participación de los uniformados. Y ahí tiene mucho que ver estas campañas millonarias de las que yo les hablaba antes, en las cuales también se incluyen medios de comunicación, porque hay que ver también la irresponsabilidad acompañada, acolitada, aupada por periodistas y medios de comunicación que son afines al gobierno y que también replicaron el relato de que los niños eran delincuentes o que los militares no tienen nada que ver, que este es un asunto de las bandas. Cuando se trata de más de 4 niños que resulta han sido deportistas, han sido futbolistas, han sido sobrinos de un ex seleccionado nacional como Michael Arroyo, que puede ser cuestionado por todo lo que ustedes quieran, pero el tipo llegó a jugar un mundial. Jugó pésimo, pero jugó un mundial, el de Brasil 2014. Me acuerdo todavía ahí el partido contra Suiza, creo que fue, que pésimo partido de la selección de Ecuador y sobre todo de Michael Arroyo. Pero eso no tiene nada que ver. El tema es que los niños eran deportistas, eran niños, y uno tiene que estar aquí limpiando la imagen de las víctimas, pero además es que lo de este país es todo al revés, ¿no? Y todo locos. El estudio también destaca que el 29.5% de los encuestados señala que la principal medida para evitar este tipo de hechos, se repita, es depurar las Fuerzas Armadas, para eliminar posibles infiltrados de grupos delincuenciales. Por otro lado, el 18.1% cree que es necesario mejorar la instrucción de los militares y el 17.5% aboga por castigos ejemplares para los involucrados y sus superiores. Apenas el 17.5% aboga por castigos ejemplares para los involucrados y sus... El 100% debería estar ahí.
O sea, yo lo que espero es que a estos, si es que les encuentran y que asuman el nivel de responsabilidad, pero que les caiga todo el peso de la ley. Porque finalmente, sea cual sea el que haya sido el desenlace final de los 4 niños, nada de esto les hubiera pasado si es que los militares no hacían lo que hicieron de entrada. Y si es que hubieran cumplido con todos los protocolos en este tipo de procedimientos, que evidentemente no cumplieron. Pero me impresiona que apenas el 17.5% abogue por castigos ejemplares, cuando debería caerles todo el peso de la ley, de acuerdo a los niveles de responsabilidad. En cuanto a la percepción de responsabilidad, el 23% apunta como principal responsable de las Fuerzas Armadas en general, mientras que el 16.8% señala al gobierno nacional. Un 47% de los encuestados no pudo identificar un responsable claro. Es increíble también cómo influyen las narrativas y cómo influyen esas campañas millonarias que han pagado para desprestigiar a las víctimas, a estos 4 niños y a sus familias. Seguimos siendo una sociedad analfabeta digitalmente. Una sociedad que cree en lo primero que ve en el chat donde están las tías y los tíos y lo primero que ve cuando abre el Facebook. Seguimos siendo una sociedad digitalmente analfabeta.